Bendecido día, mis amados hermanitos. Hoy vamos a continuar con nuestro devocional con el tema de una muy dura prueba. Pero antes vamos a orar y vamos a decirle al Señor: amado Señor, gracias por este nuevo día que tú nos regalas, Dios. Gracias, amado Padre, porque sabemos que contamos con tu presencia, contamos con tu amor y con tu ternura, Dios, y que contigo somos más que vencedores, dice tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra hoy llegue a nuestro corazón y la podamos poner en práctica, que entendamos cuál es tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Bendícenos, Señor, cada día, oh Dios, y que hoy sea un día de gran victoria. Te lo pido, Señor, en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. El versículo que vamos a meditar, el que vamos a memorizar, está en segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y dice así: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Segundo, carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y hoy vamos a ver por qué toda la palabra de Dios, la Biblia, es útil para superar las pruebas, es útil para la vida. Y vamos a verlo en Mateo 4. Y hoy vamos a ver una prueba muy dura que recibió Jesús después de ser bautizado. Leámosla. Y este texto bíblico se titula La tentación de Jesús, o Jesús es puesto a prueba, y dice así: Luego del bautismo de Jesús, el Espíritu lo llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer y sintió hambre. El diablo se le acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo: Si de verdad eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó: La Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda la palabra que salga de los labios de Dios. Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: Si de verdad eres el Hijo de Dios, tírate por allá abajo, porque la Escritura dice, Dios mandará a sus ángeles que te cuiden, te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó: También dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos le dijo: Yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó: Vete, Satanás, porque la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. El diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. Hermanitos, una vez que entregas tu vida al Señor, con el bautismo o con un compromiso de fe, el enemigo te querrá recuperar porque él siente que te ha perdido y te enviará muchas, pero muchas tentaciones. Dios las permitirá para medir cuál es tu compromiso y cuál es tu fe en Él. Pero no permitirá que esa tentación vaya más allá de sus fuerzas. Pero si tú superas esas pruebas, te van a dar como resultado una fe genuina, un cristiano de oro. Pero Dios no va a permitir que esa tentación vaya más allá de tus fuerzas. Además, el Señor te va a mostrar la salida. Pero si tú superas esta prueba, hermanito, te vas a sentir más que vencedor. Vas a sentir una alegría inmensa porque pudiste lograr vencer esa prueba, porque no caíste en la tentación del enemigo.
Jesús en esta tierra renunció a tener todos los poderes de Dios. No se aferró a su condición de Dios para mostrarnos a ti y a mí que vivir en santidad es posible. Porque si Jesús lo logró en su humanidad, nosotros también podemos lograrlo. Eso es lo que Dios quiso darnos. Y Dios permitió que Jesús estuviera a prueba para mostrarte a ti y a mí que es posible. Dios lo permite. El diablo tenta, pero Dios no nos tenta, Dios lo permite. El diablo tentó a Jesús, pero la defensa de nuestro hermano Jesús fue con la palabra de Dios. Él utilizó las escrituras para defenderse de los ataques del enemigo. La Biblia dice que la escritura es la espada para pelear con el enemigo. El primer ataque del enemigo, del diablo, fue con el hambre. Recuerda, hermanito, Jesús llevaba 40 días sin comer y tenía mucho hambre. El enemigo, se aprovecha de nuestra necesidad para podernos tentar, para hacernos caer. Pero la defensa de Dios, ¿con qué fue? Con la palabra de Dios, y le leyó Deuteronomio 8:3. Léelo. El segundo ataque del diablo fue con la misma palabra de Dios. El diablo la conoce y la malutiliza para engañarte. Descontextualiza la palabra de Dios, saca un pequeño fragmento y te quiere engañar con él. Pero como Jesús estudió la palabra de Dios desde que era muy pequeño, la conocía muy bien, y en su defensa se defendió con ella, con la palabra genuina de Dios, y le leyó Deuteronomio 6:16. Léelo, hermanito. El tercer ataque del diablo lo engañó a Jesús, mostrándole que él no necesitaba morir en una cruz, que no necesitaba sufrir la humillación de la humanidad, que abandonara al Dios Padre y se uniera a Él, y tendría todas las naciones del mundo, sería el gobernante. Lo que Dios le prometió a él, el diablo se lo daría sin necesidad de sufrir en una cruz. Pero la defensa de Jesús fue Deuteronomio 6:13. ¿Y qué pasó cuando Jesús pudo vencer al enemigo con la palabra? La misma escritura dice que el diablo huyó. Cuando tú vences al enemigo con la palabra de Dios, cuando el enemigo ve que tú eres firme en él, que tú eres firme para Dios, que vives en santidad, el enemigo va a huir de ti. Hermanito, si desconoces la palabra de Dios, estás a la merced de Él, a lo que Él quiera hacer contigo. No tendrás con qué defenderte. La única defensa que tenemos los cristianos es la palabra de Dios. Y a todo, cuando llegue alguien a engañarte con doctrinas falsas, para que te alejes de tu vida en Cristo, tú vas a decir, amén, ahí dice, pero tienes que estudiarla. Es importante por eso que te congregues y tu líder espiritual te va a guiar en el conocimiento de la palabra de Dios. Hermanito, el mensaje de hoy en este devocional es: estudia la palabra de Dios. Hermanito, Dios los bendiga, los amo con todo mi corazón y mañana nos volveremos a ver en el devocional. Dios los bendiga.